faltando un minuto para el mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Ha habido un brote de gripe aviar en lobos marinos en Argentina, razón por la cual desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en particular, desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, están siguiendo muy de cerca esta situación para, bueno, tomar las medidas que sean necesarias para evitar que esto llegue a nuestro país. Vamos a saber cuál es la realidad. Estamos en comunicación con el director de la DINARA, Jaime Coronel. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación en Uruguay de acuerdo a esto que ha ocurrido en Argentina con la gripe aviar en lobos marinos? Bien. De repente hay que arrancar un poquito, y perdone, voy a arrancar un poquito más en lo histórico, ¿no? O sea, Ujú. esta enfermedad viene desarrollándose en mamíferos marinos y en particular en lobos y leones marinos desde principio de año, con un brote muy importante en Perú y a consecuencia a posterior en Chile. Este brote que fue pasando por el Pacífico no había llegado a las costas uruguayas y sí había llegado el brote en aves, por lo cual en su momento tuvimos especial cuidado y especial intercambio de que esta afección no llegara a las colonias de lobos y leones marinos. Entonces, es importante en ese punto señalar de que se estaba monitoreando y se estaba siguiendo esa situación. A posteriori de eso comenzó a aparecer hacia mediados de este año problemas en Argentina, hacia el sur, pero aún lo veíamos como un problema lejos. El problema está en que hoy en día nos encontramos con situaciones que están enfrente, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, con problemas serios y mortandades serias. Inclusive ha habido en algunos casos cierre de playas para que la población no tenga un intercambio con la mortandad de los lobos marinos en este caso. Entonces, es una enfermedad, es de muy rápida difusión, es altamente patógena, es de una alta mortandad. En el caso de Perú hablamos de 3.000 animales, en el caso de Chile estamos hablando de entre un 5 y un 10% de aumento de la mortandad normal que tenían. O sea que tenemos, es una enfermedad que preocupa, que hoy en día no está en aves de corral ni en aves que estén circulando, pero sí se está detectando en mamíferos marinos y con mamíferos marinos que de cruzar de la provincia de Buenos Aires aquí es poco el tiempo que les lleva, por lo cual estamos muy preocupados y siguiendo el caso día a día y hora a hora, diríamos. Me imagino, porque además digo, el cuidado extremo que hay que tener, porque por ejemplo aquí en la isla de Lobos tenemos una de las colonias de lobos más importantes del mundo, por lo tanto, el que se llegue a generar una fuente de contagio en esta colonia podría tener consecuencias nefastas, ¿no? Y sí, estamos hablando de una colonia que de lobos reúne unos 400.000 animales aproximadamente, no estoy dando un número exacto, Ujú. pero aproximadamente unos 400.000 animales. Entonces, es una colonia muy importante, tiene una migración hacia Argentina de ida y vuelta, o sea que no es que la colonia esté asentada allí y no haya una migración, y se viene por delante la época de apareamiento y reproducción, por lo cual la época que se viene por delante es la época más compleja también. Ahora, Entonces, coronel, de hay que alguna tener un manera, montón de cuidados. Perdón. sí, ahora le iba a preguntar por los cuidados, ¿no? Pero de alguna manera, ¿es posible pensar en que esto se puede evitar? Es posible pensar que Uruguay ha tenido en otros casos, y lo hablábamos ayer con colegas, un ángel aparte y lo ha evitado, determinadas brotes y determinadas enfermedades, pero no es algo que el ser humano pueda hacer de evitarlo. O sea, lo que sí puede evitar es generar el contagio a los seres humanos y evitar el contagio entre los animales por un mal manejo de ellos. Bueno, justamente, y para ello, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque quizás no evitemos el contagio a los lobos, pero sí evitar el contagio al humano. ¿Cómo pasa del animal al humano? Bien, en principio, señalar que entre ellos, para evitar el contagio, frente a la aparición de animales
con cuadro neurológico o con cuadro respiratorio severo, que eso es en general lo que se ve y lo que aparece. En esos casos, lo que se debe hacer es contactarse con nosotros para poder tomar medidas de seguimiento y de rastreo de ese caso. Lo que sí deben de hacer los humanos que están alrededor de ese animal, que está en general convaleciente o muerto, es no tocarlo, no acercarse, mantener la distancia. Si uno tiene mascotas, evitar que las mascotas anden encima del animal. Ya las recomendaciones internacionales hablan de distancia entre los animales muertos o entre los animales moribundos y las personas, para evitar justamente que haya ese salto entre los animales y las personas. ¿Son Ahora, muchos los casos que ha habido en seres humanos? No, no son muchos, pero los casos que ha habido han sido muy graves, ahora por el lo cual contagio, lo que se pide es mantener la distancia. claro, ¿el contagio se produce vía aérea? ¿Es por contacto? ¿Cómo es? En general es un contagio que se produce vía aérea, pero al no ser el ser humano, digamos, parte de esa cadena, porque eso en realidad es un virus que está mutando en cuanto a cuáles son sus habitantes usuales, ¿no? Hay que recordar que parte de este virus parte de las aves, después se transfiere a los mamíferos marinos, o sea, es una salida de su ámbito o de su especificidad, pasa a los mamíferos marinos y lo que hay que evitar es que ese salto al ser humano, por lo cual se desaconseja cualquier tipo de contacto, sin medida de protección. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Aquí en Punta del Este, un atractivo es acercarse a los lobos Exactamente. que están en el puerto, etcétera, y como actividad lúdica o recreativa o diferente está en que, bueno, los padres por ellos y también fomentando a sus hijos de que les den de comer, de que se acerquen a los lobos, sacarnos una foto. De repente tenemos que corregir esas conductas que en sí mismas son riesgosas porque los lobos no son animales domésticos, pueden tener algún perfil de ataque o de agresión, pero está bueno trabajar mucho en la educación, en la prevención, que además eso no es para ahora, de bueno, tengamos cuidado ahora que es un brote, está bueno generarlo como educación y conducta permanente, ¿no? De resguardo en este sentido. Hay que recordar que son animales salvajes como tal, que no es la única enfermedad que los afecta. Hay enfermedades que pueden ser transmitidas al ser humano, como por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, tuberculosis, que pueden padecerlas. Entonces, seamos conscientes que es un animal en su hábitat y que puede tener enfermedades que pueden ser transmitidas al humano. Entonces, esto, como bien lo planteaste, es digamos, una muestra de que tenemos que tener respeto por esa naturaleza y por esa necesidad de no intercambiar. La otra cosa que me olvidé de mencionar, pero que no es menos importante, es que vehículos no anden alrededor porque puede haber una diseminación de ese virus. O Eh, sea, solo vehículos autorizados en determinadas condiciones puedan transitar por esas zonas donde pueda llegar a haber mortandades que, gracias a Dios, al día de hoy no las hay. ¿Por qué los vehículos, coronel? Los vehículos pueden transportar en las ruedas de un lugar al otro fomites, que son, digamos, visto que este virus es respiratorio, hay secreciones nasales que pueden llegar a ser vehículo de transporte. Entonces puede haber, en función de que los vehículos pasen por el lugar, algún tipo de repercusión. Está clarísimo. Ahora, aprovechando que... Sí, Es aislar el brote lo más posible, claro, claro, en tomar. caso de que haya, o el caso, porque en realidad en este caso, hablando correctamente, si hubiese un caso, sería primer caso. Debemos Se, estar se tranquilos, diagnosticaría como brote en función de que hubiese una distribución. debemos estar tranquilos como población de que ante la más mínima confirmación de un caso, la DINARA o el organismo que corresponda que tenga competencias comunicará rápida y de forma masiva a la población, ¿no? Exactamente. Apenas tengamos el diagnóstico de un caso,
que se realiza en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la parte de la Dirección de Laboratorios Veterinarios, los diagnósticos. Apenas se te ha confirmado que es el caso específico, allí se va a realizar un comunicado masivo en caso de que ocurra. De vuelta, Claro, no claro, queremos ser alarmistas, claro. sí tener las precauciones para que no ocurra y para que no haya un contagio al ser humano. Que los Está, contagios que ha habido, de vuelta, no es una enfermedad que cursa en el ser humano de forma grave, por lo cual no queremos que ocurra esto tampoco. Está clarísimo. Ahora, hablando de recursos acuáticos, coronel, que es un tema que obviamente a usted le compete y que vemos permanentemente cómo se alteran los recursos acuáticos, ya sea en la fauna marina, ya sea en los ecosistemas, en los hábitats, vemos de repente aparecen pingüinos muertos, aparece una cantidad de pescados muertos, tenemos el tema de los cambios de temperatura, las aguas que se enfrían, que se calientan, que se contaminan. Me imagino que para la Dinara, pero en general para los estudiosos o los científicos mundiales debe ser una enorme preocupación el estado de los recursos acuáticos en el mundo, pero en lo que hace a nuestro país hemos visto fenómenos que por lo menos son llamativos, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es largo y daría como Sin para duda. hablar una hora de repente. Sí, Pero a ver, marquemos algunos hechos que han ocurrido que han modificado vendría a ser fauna itícola. Primero hemos tenido durante estos años una reducción del caudal hídrico de aguas dulce debido a un déficit hídrico en toda la región. Esto ha llevado a un aumento de la salinidad que en el caso de Montevideo se ha visto inclusive con barreras que se han puesto en algunos ríos para que esa salinidad no ascienda por los ríos, y esto ha llevado a una modificación de la conducta de los animales como tal, o de los peces, debido a que a esa salinidad está aumentada y está más hacia adentro, llamémosle así, en forma un poco más coloquial, de lo que estaba. Esa división que había entre agua dulce y agua salada hoy en día está mucho más hacia arriba, mucho más corrida hacia adentro del Uruguay y hacia adentro de los ríos. Eso genera ya de por sí un desplazamiento de la fauna itícola. El segundo fenómeno que ha ocurrido es una corriente cálida proveniente de Brasil, que ha llevado a que las aguas sean cálidas y que a su vez tengamos una disminución en las especies de aguas frías, que por ejemplo, y voy a poner ejemplo de vuelta, es la merluza es uno de ellos. O sea, ha habido una reducción de la pesca de merluza y un alejamiento de la pesca de merluza y también algo de corvina por un tema de o sea, aumento de la temperatura. Eso ya marca que hay dos fenómenos que nos están cambiando el panorama de todo lo que teníamos hasta ahora. O sea, Uruguay pescaba en especies fundamentales merluza y corvina como especies tradicionales, y las pesquerías están armadas en eso, pero hoy en día tenemos la merluza que es de agua fría, que se va más al sur, y a su vez la corvina que está llegando menos. Esos dos fenómenos se han marcado fuertemente. Además, y lo estábamos discutiendo hace minutos, porque hoy en día estamos en la Comisión Tecnomista del Frente Marítimo, que es una comisión que estudia junto con Argentina los fenómenos que ocurren sobre los recursos de administración común, que en particular hay 10 en los cuales tenemos puesto el foco como tal y tenemos mediciones de lo que pescan ambos países y de las medidas que se adoptan entre ambos países para la conservación de esos recursos. En particular, se está hablando hace bastante tiempo y entendemos que hacia fin de año se va a concretar la formación de un grupo multipolidisciplinario para discutir el fenómeno de merluza, con una disminución de la pesca en los últimos años, pero campañas que en función de lo que estamos teniendo no está teniendo o sea, no está teniendo la pesca esperada con esa disminución del esfuerzo. Ahora Entonces, se me ocurre, sí, adelante, adelante. todas esas discusiones se están dando hoy en día. Y muchas de esas discusiones son vinculadas a corrimientos o de corrientes o de salinidades o de la combinación de ambas.
y eso genera una variación y una modificación en cuanto a nuestros hábitos de pesca. También ha habido aparición de especies desde el Brasil, que no estaban datadas y han aparecido en Uruguay. Entonces, todo eso es parte de las modificaciones en las corrientes y se está estudiando. ¿Qué papel juega para la Dinara? Evidentemente es gravitante, ¿no? Pero ¿cómo se puede manejar, controlar, frenar un poco la depredación pesquera literal, ¿no? Depredación, la destrucción del hábitat y del ecosistema pesquero por parte de buques fundamentalmente chinos que proceden a la pesca ilegal en mares territoriales, tanto el argentino como el uruguayo, con escasa cobertura de control y donde realmente están provocando destrozos y unos desequilibrios que son preocupantes, ¿no? ¿Lo ven así desde la Dinara? Vamos a aclarar algunas terminologías por las A dudas. ver. Pero la depredación es la culminación del recurso por un esfuerzo de la pesca por encima de lo sustentable. Para eso hay que ir especie a especie, porque en realidad decir la depredación de los recursos es incorrecto, sino que deberíamos decir, bueno, se está pescando tal especie por encima de la capacidad de reproducción y de sustentabilidad del recurso, ¿no? O de regeneración del recurso. Por eso a veces se usa el término depredación y a mí me rechina un poco porque yo diría una explotación no sustentable más que una depredación, porque la depredación implica un fenómeno mucho más serio o mucho más grave. En segunda instancia, respecto a los barcos que usted menciona como chinos, en realidad de lo que hacemos como monitoreo conjunto entre la Armada y la Dinara, nosotros no estamos encontrando ese fenómeno que se menciona. Si ocurre una pesca aumentada en su volumen debido a una falta de un ordenamiento pesquero de la milla 200 para afuera, que no son aguas territoriales y que no son parte del Uruguay. ¿Cuál es esa solución para esas aguas internacionales por fuera de la milla 200? Hay dos fundamentales. Hoy en día hay un convenio que es BBNJ, que es un convenio sobre conservación de especies a nivel internacional. Y lo otro que viene pidiendo Uruguay desde hace muchos años es la conformación de una organización de ordenamiento pesquero en el Atlántico Sudoccidental, que somos de los pocos o de las pocas regiones FAO que no tiene un ordenamiento pesquero, no tiene una organización de ordenamiento pesquero. Sí tiene una organización de ordenamiento pesquero en determinadas especies. Por ejemplo, respecto a los túnidos y respecto a los tiburones, tenemos el ICAT. Respecto a la merluza negra, tenemos el CRUMA. Respecto al krill tenemos el CRUMA, pero no tenemos una organización que nuclee todo el Atlántico sudoccidental, la zona FAO 41 en particular, debido a que los países, las zonas, y aclaro por las dudas, las zonas a nivel oceánico se dividen por zonas FAO, esa es una forma de dividirlas y de seguirlas. FAO, que es la Organización de la Alimentación y la Agricultura, organizó las aguas internacionales, llamémosle, en regiones. Entonces, para la región FAO 41, que es en la que estamos, no existe una ordenación pesquera. Esa es nuestra solución. Es una solución que depende de tres países en particular y de un cuarto que podría llegar a entrar en disputa, llamémosle. Los tres países en particular que estamos contando son los ribereños, ¿no? Argentina, Brasil y Uruguay, pero allí puede haber un conflicto hacia el sur, sobre todo con Inglaterra, Más, debido a las sí. Islas Malvinas. Más allá de su explicación técnica, que por supuesto es muy importante, con la precisión con la que usted nos da la respuesta, digo, la pregunta era un poco más genérica y justamente, de alguna manera, desde el desconocimiento, que por eso lo tenemos a usted como invitado, ¿no? Pero la depredación de la pesca, me parece que la utilización del término, creo que se está depredando la pesca porque hay especies que ya están prácticamente extinguidas, porque hay otras que inclusive se están pescando en etapas reproductivas y de parición, o sea que se están destruyendo las reproducciones de esas especies. Después, respecto al tema de los barcos chinos,
bueno, el 95% de la pesca ilegal mundial corresponde a flotas pesqueras chinas, eso está documentado. Y respecto al mar territorial uruguayo, el mar territorial se divide por una línea, ¿verdad? Hasta donde tiene jurisdicción el Uruguay es una línea. Las flotas pesqueras chinas están en mares, en aguas internacionales, al borde de esos límites territoriales, cruzan rápidamente, sabedores de que hay escaso control, pescan y después, en caso de que vean venir la autoridad que viene a controlar, salen otra vez a aguas internacionales y siguen pescando de manera legal, digamos, que eso también está documentado a través de videos, ¿no? La pregunta era, bueno, el peso que tiene eso en lo que es nuestra riqueza ictícola y nuestra autonomía en materia de aguas jurisdiccionales, ¿no? Pero evidentemente es muy válida toda la explicación que usted nos dio, coronel. Por las dudas, aclaro, el control se está llevando a cabo de manera entre autoridades de la Armada y nosotros. Claro. Por eso digo, no es que no exista ningún tipo de control No, no, claro, claro. y no es tan así, sobre todo en el margen uruguayo. Y no quise hablar del margen argentino porque en realidad no es una competencia de esta dirección. Por eso lo esquivé desprofeso. En el margen uruguayo nosotros venimos monitoreando, tanto sea por señales de BMS, tanto sea por denuncias de barcos, tanto sea por barcos que están yendo a monitorear y planes que estamos haciendo junto con la Armada para monitorear todo eso. Está claro. Esas entradas que usted planteaba, que muchas veces, y acá cabe aclarar, ¿no? Muchas veces es más factible que ocurran contra nuestro margen brasilero que contra nuestro margen exterior. Y no Es- son flotas chinas, en ese caso. En ese caso. Digo que eso ha sido datado durante años y se viene monitoreando. Y lo del término depredación, y lo quería aclarar, la depredación es el término extremo. Por eso dije, una sobreexplotación es un término correcto para las cosas que se pueden estar viendo. Y respecto a algunas especies en particular, habría que mencionar cuáles son las especies, porque de vuelta, no es un término que agarre a todos y Está digamos, se claro. están sobreexplotando todas las especies, Sí, sí. sino que se pueden estar sobreexplotando determinadas especies. Si hablamos, y voy a dar un ejemplo, si hablamos del calamar, es una especie que se discute que se está sobreexplotando en un montón de lugares. Ahora, por la sobreexplotación del calamar, no podemos decir todas las especies están sobreexplotadas. Es válido. Jaime Coronel, le agradecemos mucho por esta comunicación, bueno, por informarnos de todos estos aspectos. Le mando un saludo a la distancia y hasta cualquier momento. Bueno, hasta cualquier momento y un gusto. Gracias igualmente, que pase muy bien. Móvil en vivo, vamos contigo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta la asistencial médica, hasta el Sanatorio Cantegril, aquí de Avenida Roosevelt, porque hay novedades. Hoy es día de inauguración aquí en el Sanatorio Cantegril. A mi lado ya está la presidente Claudia Volonté, la doctora Volonté, a quien le agradecemos estos minutitos para charlar con nosotros. Y bueno, felicitaciones primero que nada. Bueno, buenos días, gracias siempre por estar. Bueno, hoy es un día especial porque hoy está la Asistencial Médica de Maldonado, está inaugurando un nuevo policlínico en un lugar estratégico, su ubicación, porque estamos en donde está el Sanatorio Cantegril, en la avenida Roosevelt, se puede entrar por la otra entrada que es Soria, y aquí vamos a tener dos sectores con distintas implicancias. Por un lado vamos a tener el espacio mujer, que están separados. En ese sector, cualquier usuaria o una usuaria de la institución se le va a brindar estudios que tienen que ver con todo el estudio, no solo ginecológico de la mujer, sino la parte de mastología. Hay profesionales que son especialistas en la parte de mama, que van a tener sus consultorios para atender acá. Después la parte de imagenología, que ya sabemos que tenemos un mamógrafo última generación, que va a estar acá. El densitómetro, que también forma parte de estudios importantes. Y también ecografía. Y por otro lado vamos a tener consultorios en ese espacio mujer, ginecológicos, donde la paciente va a concurrir y se va a poder hacer en el mismo momento el Papa Nicolau, la colposcopía y esteroscopía si tiene indicación médica para ello. Eso por un lado. Por otro lado, en esta sala de espera que queda continua a la otra sala de espera, se inauguran 10 consultorios con todas las especialidades, no solo las básicas, sino con especialistas, es decir, que vamos a tener otorrino, oftalmólogo, cirugía plástica, cirugía general, pequeña cirugía,
También vamos a tener, si no lo dije ya, neurología. Vamos a tener una policlínica especial de pie diabético. Y lo bueno que va a estar el cirujano general, el cirujano plástico y el especialista en pie diabético trabajando en conjunto mientras uno hace indicaciones y evalúa todo lo que tiene que ver con un pie diabético, es una patología muy común, pero también ya vamos a estar haciendo las indicaciones y todo el tratamiento médico en un mismo lugar. Así que todas esas especialidades, aparte de eso, al estar en la misma planta física que el Sanatorio Cantegril, va a permitir que las urgencias de esas especialidades, que son muy concurridas, el mismo colega va a estar acá. Entonces, va a ir a la puerta o va a estar acá y el paciente va a ser atendido, como tú decís, mucho más ágil. Así que eso es un beneficio de contar que estuvimos pensando bien por qué lo vamos a hacer en este lugar, para que todas esas especialidades que son necesarias y a su vez son muy requeridas en la puerta, puedan estar en el mismo momento atendiendo y brindando la asistencia de urgencia o emergencia. Y además, Marce, nosotros charlábamos antes de salir al aire en un lugar realmente muy acogedor. Quedó muy, pero muy linda la sala de espera. Es espacioso, tiene ventanales, que es importante a veces porque uno va a una consulta médica y a veces quiere sentirse acompañado, sentirse bien. Y bueno, creo que es un ambiente que quedó acogedor y que bueno, y es amplio. Hay entradas diferentes en el sanatorio para poder concurrir y de esa manera se va a sentir a gusto y bueno, y va a tener en un servicio cualquier cosa, necesita ir a farmacia, baja una escalera y está en la farmacia o por el ascensor. Entonces se le brinda todo en un lugar que está a su vez junto a una emergencia, el sanatorio, por si consultaron en la emergencia. Doctora, en minutos nada más se viene el corte de cinta, pero Sí. ¿cuándo va a quedar habilitado esta ala del sanatorio para estar funcionando? El 1 de septiembre ya queda habilitado con todas las especialidades, ya hay una agenda médica completa, así que ya se ponen a trabajar a la brevedad. Pregunto, ¿alguna paciente que de repente ya tenía hora concreta con algún especialista que va a empezar a atender de este lado? Digo, ¿se le va a avisar al paciente? ¿Cómo? Ya está todo eso en nuestros departamentos de agendas médicas, ya te vio porque muchas veces las agendas son a 3 meses, a todo ese paciente que por un tema u otro es especialista, ahora se mudó para acá, ya tiene todo, se le avisa en forma personal dónde debe concurrir en su horario habitual de su agenda. Eso para llevarle tranquilidad a la gente en casa que de repente dice, uy, a mí me tocaba en tal policlínica, ¿ahora qué hago? Bueno, no, van a ser todos debidamente avisados y a partir del viernes, entonces estrenando esta nueva ala del Sanatorio Cantegril. Sí, por supuesto, ya tienen que estar todos avisados, porque hoy es 30, faltan 2 días, así que pienso que eso ya está funcionando y a cada uno se le explica a dónde debe de ir y va a tener la misma atención que en el resto de todas las policlínicas del departamento. Doctora, muchísimas gracias, la dejo porque hay que cortar la cinta. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Marce, bueno, de esta forma nosotros nos despedimos del trabajo del día de hoy en este lugar que, como te decía, realmente quedó precioso, muy acogedor. Los consultorios son muy amplios, muy luminosos. La verdad que está muy, pero muy lindo y bueno, como decíamos recién, liberamos a la doctora porque estamos a minutos nada más de cortar la cinta. Miro hacia acá porque la cinta está acá. Yo lo mato a Marcelo si lo muestro, mirá. Mirá, Marce, nos vinimos del otro lado, la cinta está acá. Por eso es que miro para este lado. Así que liberamos para que pueda hacer el corte de cinta para que se inauguren estos consultorios aquí en el Sanatorio Cantegril y nosotros nos reencontramos mañana para seguir compartiendo más móviles en la mañana del 11. Muy bien, muchas gracias Laura. Bueno, en ese paneo para la cinta, el saludo para Leo Cataldo, para Eduardo Batista, que los vemos por allí también. Gracias a ti y a Marcelo por el trabajo de este día. Tenemos que hacer una pausa, 12:28 y ya venimos.